Vamos a charlar ahora, tenemos una nota muy importante, Sí. porque vamos a charlar con Marcelo Cantelmi, Bien. que es jefe de la sección internacionales del diario Clarín. Muy bueno. Ya estamos en comunicación con él para hablar del conflicto entre Irán e Israel. Buenas tardes, Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Marcelo, quiero que nos cuente un poquito para que la audiencia entienda el origen del conflicto entre Irán e Israel, por favor. Bueno, en esta etapa empezó el viernes pasado con un bombardeo significativo que sorprendió a Irán, que suponía que no iba a haber un ataque o un bombardeo menos de esta magnitud antes de la reunión del domingo en Omán, que iba a sostener el enviado Donald Trump con la gente de la Cancillería de Irán. Ahí se estaba negociando lo que precisamente el gobierno de Israel, que comanda el primer ministro Benjamín Netanyahu, plantea, que es detener el programa nuclear de Irán. Bueno, Estados Unidos iba con una estructura de negociación y bueno, Israel decidió adelantarse de esa negociación, que en general siempre la cuestionó, y bombardeó Irán con mucho éxito porque sorprendió a la dirigencia militar más encumbrada y a científicos nucleares de Irán a la descubierta. Ellos creían que no iba a suceder nada, incluso en un caso logra impactar un edificio donde había una reunión de altos mandos militares. Así que fue bastante desastroso para Irán ese primer bombardeo, y la fuerza de Israel se sigue manteniendo hasta ahora. ¿Cómo crees que vos que vas a seguir el conflicto? Porque yo veo que esta vez se han atacado objetivos muy importantes, bases nucleares, petrolíferas, es decir, está muy complicada la situación. Sí, claro, la situación es muy complicada porque es el conflicto entre estos dos países más importante de la historia. Hubo el año pasado un primer enfrentamiento entre los dos bandos, pero de ninguna manera de esta magnitud, y además Israel no solamente se ha conformado con golpear en blancos militares sensibles como son los nucleares, lo extendió al área petrolera, a las refinerías, a la infraestructura de electricidad, con la intención bastante obvia de aprovechar el disgusto que la gran mayoría del pueblo iraní tiene con el régimen, que es muy opresivo, como todos saben, es un régimen reaccionario, muy opresivo, de corte, para que nos entendamos más o menos como han sido los regímenes militares en la región, y aprovechar ese disgusto, insisto, para ver si se da un cambio de régimen, digamos, que la gente, frente a la debilidad del aparato militar y religioso que gobierna el país, se anime a hacer un desplazamiento del poder. Eso es lo que está sobre la mesa en este momento, con una autonomía muy importante de Israel, de sus aliados, principalmente de Estados Unidos. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo te va? Alejandro habla. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo te va, Alejandro? Un gusto, ¿qué tal? Igualmente para nosotros, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Pues sabés que los ciudadanos que... Yo tengo 52 años y este conflicto uno lo ha escuchado durante mucho tiempo, digamos. Hemos hablado en su momento con gente que vivía en Israel también cuando hubo los bombardeos de Hezbollah y las diversas guerras que sufre Israel, todos los procesos, digamos, de conflictos con los terroristas, ahora con Irán. Bueno, uno va conociendo todo esto y como que es una historia de nunca acabar, pero en este caso, digamos, es como que de repente también, digamos, siempre que existe un conflicto ahí en esa zona, exige como un posicionamiento del resto del mundo. El resto del mundo, digamos, como que tiene que sí o sí tomar una postura, digamos, respecto de este conflicto, digamos. ¿Cómo ves la postura de la Argentina en este momento respecto de este conflicto? No, los países del sur mundial no operan en esto, digamos. La posición de Argentina puede ser un poco retórica, puede haber algún grito, algún discurso, pero eso no tiene ninguna influencia. Lo que tenemos que ver es sí qué sucede con las potencias, que son las que marcan
Estados terreno. Unidos y China en este caso. Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania por un lado, y del otro lado Rusia y China. Pero quiero hacer una aclaración antes. Estamos viviendo una época sin controles. La ausencia de un control, de un importante control que hace que la geopolítica más o menos armonice, es lo que explica este tipo de cosas. El país que estaba generando cierto equilibrio en Estados Unidos. Sucedió con Joe Biden, que hizo una gestión bastante encomiable, creo yo, a nivel interno y a nivel externo. Pero claro, ahora está gobernando Donald Trump, que tiene un problema de ineficiencia básica y además con un equipo que lo acompaña que es bastante poco apto, por decirlo menos. Y esto explica por qué Netanyahu, o el gobierno de Israel, hace más o menos lo que quiere. En realidad, acá hay un problema de base muy grande. A ver, hagamos un pequeño lerú, como cuando yo iba al secundario, un resumen. En el año 79 se produce la Revolución Islámica. La Revolución Islámica voltea a un gobernante bastante despreciable y extravagante, que era el Shah de Irán. Esta revolución, que se hace con la presencia, la participación de muchos sectores, la termina tomando un ala extremadamente extremista del sistema, el Ayatollah Ruhollah Khomeini, que genera esta estructura ultraislámica y muy represiva en Irán, que somete a la población, y que Estados Unidos intenta liquidarla con la guerra que lanza sobre ese país durante 8 años a lo largo del 80 con Irak. Irak era un empleado literal, Saddam Hussein, el dictador de Estados Unidos, incluso trabajó, que se sabe públicamente, para la CIA. Esos 8 años hicieron pedazos a Irak. Irán no perdió la guerra, tampoco le fue muy bien, pero empató, si querés. Y ahí quedó. Digamos, Irán queda como un país con muchísima influencia en la región, disputando con Arabia Saudita quién tiene el pie más fuerte dentro del mundo musulmán, siendo uno de una rama y otro de otra rama, para no complicar mucho. Lo cierto es que a Barack Obama, que tenía bastante lucidez, el expresidente demócrata, cuando estaba en la Casa Blanca, se le ocurre la muy buena idea de llevar adelante un acuerdo con Irán, que tenía en aquel momento un gobierno moderado, un gobierno tranquilo, un gobierno pro-occidental, y se le ocurre la buena idea de llevar adelante un acuerdo en Viena, el 2015, para congelar el desarrollo nuclear de Irán. Era una gran idea. Hoy día incluso se lamenta mucho que esa iniciativa haya sido abortada. La aborta Donald Trump en su primer gobierno. No nos tiene que sorprender, porque realmente Donald Trump no es precisamente un geopolítico. Por pedido de Israel. Israel insiste enormemente para destruir ese acuerdo. Porque ellos decían como que estaban mintiendo, los iraníes mentían, porque decían que no estaban, que estaba congelado, pero que en realidad seguían trabajando en energía nuclear pero estaba confirmado, no, estaba verificado. Estaba verificado por la IEA, la Agencia de Energía Atómica de Naciones Unidas, que dirige un argentino, el diplomático Rafael Grossi, que estaba verificando que cumplían la rajatabla el acuerdo. ¿Por qué no cumplían la rajatabla? Porque a cambio del acuerdo se iban a aliviar las sanciones. Bueno, Israel siempre estuvo en contra de esto, y fue un gran error de Israel haber convencido a Trump, que es fácil de convencer, para anular ese acuerdo. Entonces ahí ya tenés un pie falso que empieza a crecer hasta el momento, porque después de ese fracaso, después de que cae ese acuerdo, los halcones retoman el poder, desplazan a los moderados y le pegan un impulso infernal al desarrollo nuclear. Realmente es muy grave el impulso que le ponen estos tipos, el sector más reaccionario del régimen de Irán.
y se convierte en una real amenaza para todo el mundo, y además con un ideario muy fascista en el sentido de que Israel no tiene que existir. Claro. No solo no la reconocen, sino que sostienen que hay que destruirla totalmente Israel. Bien nazi el planteo, sí, para ser específico. Y bueno, ahí tenés un nido de la serpiente, un huevo de la serpiente, que se podría haber abortado y no se hizo. Y después, bueno, tiene una serie de ramas, Irán también bastante enloquecidas, como el grupo terrorista Hamas en Gaza, el grupo Hezbollah, que es un partido político además en el Líbano, mucha influencia en el gobierno de Irak, y un poder regional importante que se empieza a cancelar, bueno, cuando pierde Siria hace poco, y obviamente con este golpe de ahora que va a quedar mucho más debilitada Irán, pero no vencida. Ese es el problema, no sabemos cuánto va a durar esta guerra. Y esta es una guerra que, si se extiende, va a ser gravísima para Irán desde ya, pero muy grave para Israel también, porque esto tiene un costo descomunal, y obviamente que a Israel le interesa llevar adelante el conflicto para ver si recupera las alianzas que perdió en el camino por el tipo de guerra de arrasamiento que está haciendo y de limpieza étnica que está haciendo en Gaza. Marcelo, yo te quería preguntar cómo afecta digamos, a la geopolítica, a los países, digamos, a nivel económico, por ejemplo, desde el punto de vista internacional, porque el petróleo está en una situación muy complicada. ¿Cómo crees que económicamente los países van a verse afectados por este conflicto bélico, digamos? Bueno, problemas va a haber en general. Por ahora no se nota hoy que abrieron los mercados, no están registrando un alza superior a la que registraron el viernes, que subió un 12% el petróleo. De modo que por ahora la cosa está tranquila porque los mercados calculan que esto está restringido al nivel que tiene, cosa que es muy discutible. Hay muchos analistas que dicen que el riesgo de un crecimiento de este conflicto es más que evidente, y sí, hay países que lo va a sufrir mucho. China, que tiene un acuerdo de décadas con Irán a cambio de petróleo y ayuda económica, la India, que utiliza un puerto de Irán para poder llegar al Asia Central, que es un objetivo estratégico importante para la India, hablamos de Afganistán y demás. Lo va a sufrir Europa esencialmente, porque Europa es muy dependiente del petróleo. Tengan en cuenta que en la región de la que estamos hablando se mueve más o menos el 30%, si no más, del petróleo de todo el mundo. El estrecho de Hormuz, que controla Irán, es el pasaje de más o menos el 30% del petróleo que consume todo el mundo. Así que estamos en un problema serio hacia adelante si esta guerra se prolonga. Quedes muy bien, Marcelo. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Que le vaya bien. Bueno, muy bien.